mencionas México. En México, que el PRI gobernó como con 100.000 años, un montón de años, nunca se permitió la reelección bajo el gobierno del PRI. Entonces siempre había una renovación. Entonces, esos cambios de gobierno produjeron al final que la democracia mexicana se haya fortalecido como hoy lo vemos cuando después del PRI han sucedido varios presidentes de otros partidos, otras alianzas. En Colombia, después de la muerte de Gaitán, que se inició la guerra, las FARC vienen desde esa época. Hay un momento en que liberales y conservadores se ponen de acuerdo para parar la guerra. En Sudáfrica se nombra la Comisión de la Verdad para conseguir que el odio por las injusticias cometidas bajo el apartheid tuviera una salida. Y entonces la Comisión de la Verdad que dirigió Desmond Tutu lo que hacía era poner a víctimas y a victimarios a sacar todo para afuera. Y por esa vía se logró, bueno, ahí está Sudáfrica, que tiene, gracias a Mandela, pues una democracia moderna. Entonces, hay ejemplos en el mundo de cómo las confrontaciones, la polarización, tiene en la negociación, en la paz, en el cerebro humano, en el equilibrio, en la argumentación, en la lucha por las injusticias, tiene posibilidades de avanzar. Por eso te hablaba, Kiko, de la sensatez. Te hablé de la templanza y de la firmeza, pero también la sensatez. Y actuar con responsabilidad. La oposición en su conjunto, y me incluyo, tiene que hacer un balance de lo que tiene, con qué cuenta, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a plantear la lucha. Te repito, vamos a abandonar los espacios democráticos, vamos a abandonar el camino electoral. Eso sería un gravísimo error. Nosotros estamos dispuestos a seguir luchando para llegar a acuerdos, para construir alianzas, para promover los liderazgos regionales, los liderazgos municipales, que son reconocidos por sus comunidades. Yo estoy seguro que hay muchos alcaldes de la oposición, y por qué no decirlo del chavismo también, que tienen reconocimiento en sus comunidades, que son verdaderos líderes sociales. Y entonces a esos dirigentes los vamos a abandonar sobre la base de una guerra abstracta que no va a conducir a nada. Una confrontación como la que se planteó con el gobierno, el interinato de Guaidó. Vamos a regresar a la dualidad de poderes. 2 presidentes, 2 TCJ, 2 asambleas. Yo creo que eso es un grave error. Entonces nos corresponde poner los pies sobre la tierra, con mucha responsabilidad, repito, aunque eso en este momento pueda ser incomprendido. Un dirigente político no puede ser esclavo de esto, de las redes. Las redes son una herramienta para ejercer la política, para enviar un mensaje y para intercambiar opiniones, muy bien, pero usted no puede ser esclavo de 1.000 seguidores, de 1 millón de seguidores. De manera, Kiko, que tal como están planteadas las cosas, nuestro planteamiento básicamente es de reencontrarnos en espacios de acuerdos, de diálogo y de negociación. Tú citaste el caso de Sudáfrica, está también el caso de la transición española o el caso de la transición chilena, todos con sus matices, todos con sus momentos históricos, con sus particularidades. El caso de las transiciones de los países del exbloque comunista, donde hubo convivencia de factores. Ahora, tiene que haber también reglas de juego claras. Hay que marcar la cancha. Y si el gobierno pretende gobernar solamente a través del miedo, bueno, vencerán, pero no convencerán. El gobierno tiene que entender y tiene que asumir el rol que le corresponde en la posibilidad de construir un camino que saque al país de la crisis. Y no es reprimiendo, Kiko, y no es violentando derechos humanos, y no es la operación Tuntún. Todos los que hemos vivido de cerca la represión policial, en nuestro caso, cuando el arcoíris era en blanco y negro, por allá por las luchas universitarias de los años 80, sabemos que hay una frontera muy tenue entre la discreción del funcionario policial y lo que establece la ley. Y esos excesos
que se han denunciado públicamente, donde hay incluso, como tú has señalado, comunicadores sociales detenidos, tienen que tener una respuesta. Tú no puedes ahogar el país en un mar de represión, pero por otro lado, tú tampoco, me refiero al caso del otro extremo, de esa otra oposición que ya está planteando incluso escenarios de intervención extranjera, militar nuevamente en Venezuela, que no acompañamos. Tú tampoco puedes convocar al abismo de la guerra, porque sabemos cómo eso empieza y nunca sabemos cómo termina. Fíjate. De allí que, y con esto concluyo, por lo menos en este espacio, en este momento, el rol de la moderación, de los tibios, de los blandos, como quieras que nos llamen, va a ser fundamental y tiene que ser fundamental como factores de amortiguación entre dos extremos que tienen una política de aniquilamiento y de desconocimiento, como tú lo has llamado, mutuo, en este momento en Venezuela. Fíjate, el gobierno, yo medio entiendo, porque nosotros venimos de la izquierda, y en la izquierda se debatía todo. Era un desastre, pero todo se debatía. José Vicente Rangel llegó a ser candidato presidencial porque siendo diputado defendió los derechos humanos y en su libro Expediente Negro hay cantidad de violación de los derechos humanos. Todos los gobiernos cuando se sienten amenazados, el discurso de los derechos humanos es el primero que se llevan por el medio, pues, ¿no? Porque se trata de defenderse. El poder tiene que defenderse y utiliza todas las herramientas para ello. Bueno, porque te quieren tumbar. Una de las cosas que hay que corregir es eso. O sea, no puede ser que permanentemente el gobierno está defendiéndose de una conspiración. O sea, no, eso no tiene lógica porque todo el mundo es sospechoso. Si tú disientes del gobierno, entonces ya pasas a ser... La gente tiene derecho a pensar como le dé la gana. Yo siempre pongo el ejemplo de la Iglesia Católica, que tiene adventistas, para de sufrir, evangélicos, 25 versiones sobre una misma estructura de pensamiento. La diversidad, la revolución venezolana es una revolución conservadora, es hegemónica, y al ser hegemónica no entiende la diversidad. Entonces, esta revolución, uno de los problemas que tiene es que ya no es atractivo para nadie porque tiene demasiado tiempo en el gobierno sin producir cambios. Y un revolucionario que no produce cambios ya se está negando a sí mismo, a su discurso. Entonces, aquí tiene que haber una discusión sobre los cambios que requiere el país, que no los puede evitar porque son cambios que te está reclamando el venezolano común, que quiere estabilidad, que quiere paz, que quiere que sus hijos regresen.